Gloria al Señor. Y de hecho yo quiero hoy hablarle un mensaje de fe, la fe que se pone en acción. Abra su Biblia junto conmigo, ahí en el libro de Santiago, Santiago capítulo 2. Conocí la historia de un millonario que vivía en Estados Unidos. Este hombre escuchó la fama de un equilibrista francés. Él había visto esos reportes de este equilibrista que caminaba sobre una cuerda floja que sujetaban a una altura muy elevada, y a este hombre, a este equilibrista, le vendaban los ojos y él tenía que cruzar esa cuerda llevando o empujando una carretilla. Entonces este hombre, ese millonario que vivía en Estados Unidos, se quedó muy intrigado cuando escuchó esos reportes. Así es que él escribió una carta al equilibrista francés. En la carta el millonario le decía algo así: no creo para nada que exista una persona que pueda hacer algo como lo que se te acredita a ti. Eso es imposible. Sin embargo, te ofrezco $1,000,000 si vienes a los Estados Unidos y realizas tu acto de equilibrismo encima de las cataratas del Niágara. Francés leyó esta carta y le contestó: claro que sí, por $1,000,000 ahí me tienes en Estados Unidos. Llegó el día de la actuación y mucha gente se reunió para ver ese acto portentoso. Pusieron la cuerda, la sujetaron en un extremo, en el otro. El francés se subió, le vendaron los ojos, le pusieron la carretilla enfrente y él comenzó a caminar con una seguridad impresionante. El millonario americano estaba del otro lado de la cuerda, mirándolo asombrado, y el francés iba, mira, con una maestría, como si eso lo hubiera hecho toda la vida. Va el francés con los ojos vendados, empujando la carretilla, y en un momento él ya estaba llegando del otro lado a donde estaba el americano. Cuando llegó, se quitó la venda de los ojos y le dijo al millonario: ¿ahora sí crees que puedo hacer esto? Oye, el millonario le dijo: ¿cómo no voy a creer? Si lo acabo de ver con mis propios ojos. Te felicito, te has ganado ese $1,000,000, es impresionante lo que hiciste. Y el francés le dijo: no, ¿de veras crees que puedo hacer eso? Claro que sí, si todos te vimos, claro que lo puedes hacer. Y el francés le volvió a insistir: ¿crees que puedo hacer esto? Le dijo: a ver, si te acabo de ver con mis propios ojos, ¿cómo no voy a creer que puedes hacer esto? El francés le dijo: muy bien, si tú crees que puedo hacer esto, súbete a la carretilla que vamos del otro lado de la cuerda. Ahí el millonario nomás se le hizo pasó saliva como el don Ramón. Y mira, hermano, no podemos decir que creemos algo si no lo ponemos en práctica. No podemos decir que yo sí creo en Dios, o yo creo en los milagros, o creo en lo que dice la palabra de Dios, si es que no lo llevamos a la práctica. En el texto que vamos a leer en esta mañana nos vamos a dar cuenta de algo. La fe va más allá de un concepto teórico o de un concepto religioso. La fe es algo muy práctico, hermano. La fe es algo que se pone en acción, porque si tú no pones en acción la fe que dices, entonces no es fe. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo ahí en el libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículos 21 y 22, porque hoy quiero predicarte un sermón que le he puesto así: fe en acción. Santiago capítulo 2, versículos 21 y 22 dice de esta manera: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? A ver, vamos a leer una vez más, que esa palabra hoy penetre en nuestro espíritu.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Quiero hablarte acerca de fe en acción. Y en primer lugar quiero ir al primer punto, un caso desesperado. Mira, nuestro texto de esta mañana nos habla de la realidad que yo te decía hace un momento. La fe va junto con las obras. Lo que uno dice que cree debe ir en consonancia con lo que uno hace. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, decía esto: la fe y las obras son como nuestras piernas, siempre deben andar una junto a la otra. Así como caminamos, decía este hombre, debe ser la fe. La fe, una pierna avanza y la otra pierna la sigue. La fe con las obras, dices, como nuestras piernas, siempre deben ir a la par. No podemos decir, decía yo hace un momento, que tenemos fe si es que no la ponemos en acción. Ahí en el Evangelio de Marcos, la Biblia nos cuenta la historia de una mujer con una gran necesidad. Ahora te voy a decir algo. Una gran necesidad demanda una gran fe. Escucha eso. Una gran necesidad demanda una gran fe. Y para que la fe obtenga los milagros necesita ser puesta en acción. Y te hablo de eso, de un caso desesperado. Ayúdame o acompáñame a leer Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Ahí está la historia de una mujer desesperada por la situación que está viviendo. Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora este es un caso desesperado. Quiero que por un momento nos detengamos a pensar en lo que vivía esta pobre mujer, porque si nos ponemos a analizar vamos a poder entender un poco más la lucha que ella vivía y cómo esta mujer era una mujer ordinaria con una fe extraordinaria. La Biblia dice de ella que padecía de flujo de sangre. En otras palabras, su enfermedad era probablemente debida a un trastorno menstrual o uterino que la hacía sangrar constantemente. O sea, no era algo normal lo que sucedía en ella. Todo el tiempo ella presentaba hemorragias relacionadas con su aparato reproductor. Esta enfermedad, hermano, no solo era molesta. Esta enfermedad la hacía sufrir profundos malestares en el cuerpo. Dolores, cólicos, debilidad, descompensación por las hemorragias constantes. 12 años, dice la Biblia, que esta mujer llevaba padeciendo esa enfermedad.
Ahora, no solo eso, la Biblia también nos dice que en sus intentos por ser sanada, ella se había sometido a diferentes tratamientos, había visitado muchos médicos, pero los médicos, en lugar de curarla, la hacían sufrir más. Dice nuestra escritura que había sufrido mucho de muchos médicos. Entonces ella tenía un profundo dolor en su cuerpo, tanto por la enfermedad como por los tratamientos a los cuales ella era sometida. Ahora, no solo eso, esta enfermedad no solamente estaba afectando su cuerpo, había algo más. De acuerdo con la ley ceremonial judía, esta mujer era considerada impura, ¿verdad? Por el flujo de sangre tan constante que ella tenía. De acuerdo a la ley, era una mujer impura. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no podía venir a la iglesia. Ella no podía participar con el resto de los creyentes, con el resto de los hermanos. No podía venir y escuchar una predicación. No podía venir junto con nosotros y cantar alabanzas al Señor. No podía participar de la vida de la sinagoga. Ahora, no solo eso. De acuerdo a la ley, todo lo que esa mujer tocara era impuro, lo ensuciaba. Esa era la ley en esos tiempos, antes de que el Señor Jesucristo estableciera el pacto nuevo. Todo lo que esa mujer tocara lo volvía sucio, de acuerdo a la ley ceremonial. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mujer debía vivir aislada. No solo sufría en su cuerpo, sufría en su espíritu, en su autoestima. Ella estaba aislada de su familia, no podía convivir con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que ella tocare era sucio, era contaminado. Pero hay algo más, hermano. Las finanzas de esta mujer se habían acabado tratando de buscar una solución. Versículo 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Así es que si esta mujer tenía ahí unos ahorritos guardados, si esta mujer había juntado algo de dinero, todo ese dinero se había acabado en médicos, en medicinas, en tratamientos. El dinero se les fumó. Y lo peor de todo es que ni siquiera consiguió ser curada. Ningún médico le atinaba. Su enfermedad, dice Lucas en su propio evangelio, era incurable. Entonces esta mujer no solo sufría en su cuerpo, no solo sufría en su espíritu, aislada de la sociedad. Esta mujer se había quedado ya sin un centavo, gastado todo lo que tenía, dice la palabra de Dios. Esos ahorritos que ella tenía guardados se les fumaron tratando de aliviar su enfermedad. Este era un caso desesperado, hermano. Verdaderamente desesperado. Piensa en esta mujer. Esa enfermedad que la hacía sentir avergonzada, sucia, excluida, que había acabado con sus finanzas, que lastimaba su cuerpo. ¿En qué estado tú crees que estaría esta mujer? Su autoestima como persona, su autoestima como mujer, su espíritu. ¿En qué condición crees que estaría? 12 años, hermano. No eran 12 semanas, no eran 12 meses, 12 años padeciendo esta horrible y terrible enfermedad. Yo no sé cómo estás tú en esta mañana. Yo no sé cuál es tu condición, yo no sé si tu caso es peor que el de esta mujer. Escucha, esta es una mujer ordinaria. Yo no sé cómo estás tú. Tal vez digas, bueno, mi caso está un poquito menos complicado. O tal vez digas, no, pastor, si usted viera, mi caso está más difícil que el de esta mujer. Bueno,
Vamos a seguir leyendo, porque la historia de esta mujer, gracias a Dios, no se ha terminado y la tuya tampoco se ha terminado. Allí en Marcos 5:27 dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. Oye, esto es importante. Gracias a Dios que alguien le habló de Jesús a esta mujer, hermano. Por eso es tan importante que tú y yo sigamos hablando de Jesús. Mira, dice el versículo 27, ella oyó hablar de Jesús. Y ella oyó, quiere decir que alguien estaba hablando. Tal vez oyó un evangelismo, tal vez alguien le invitó a la iglesia, tal vez alguien le dio un volante, tal vez alguien le dijo, oye, mira, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede sanar tu enfermedad. En este tiempo, hermano, no te calles de hablar de Jesús. Tú no sabes cuántos casos desesperados como estos hay alrededor de nosotros. Siempre lo he dicho. Tú puedes ver gente caminando por las calles, puedes ver gente a tu alrededor, puedes ver vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Y por fuera todos nos vemos bien. Por fuera todos nos vemos normales. Pero tú no sabes muchas veces las luchas que hay bajo esa superficie. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Cuando tú hablas de Jesús, tú puedes darle esperanza a una persona. No le hablaron de un médico, de un buen médico. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que abrieron en la ciudad un nuevo consultorio. ¿Por qué no vas? Ella había ido con muchos médicos. Si alguien podía hablarte de médicos, era esta mujer. Había recorrido todos los médicos, gastándose todo su dinero y ninguno había podido curarla. Pero alguien le habló de Jesús. Alguien le habló de Jesús. No te calles de hablar de Jesús. Habla en estos tiempos en donde parece que la esperanza se ha terminado, en donde parece que ya todo está yéndose a la perdición. Eso es cierto, pero Jesús todavía puede hacer la diferencia. La Biblia dice que esta mujer oyó hablar de Jesús y vino por detrás de entre la multitud, dice, y tocó su manto. ¿Tú has escuchado la expresión tocar a Dios? Bueno, esta mujer literalmente tocó a Dios. Lo tocó, recibió un milagro, pero su camino para llegar hasta ahí no fue nada fácil, hermanos. Su camino estuvo lleno de dificultades y quiero hablarte precisamente de eso, de una fe determinada. Mira, antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, Dios habló con Josué. Y Dios le hizo una promesa a Josué. Le dijo, a partir de este día, yo voy a comenzar a glorificarme en medio de todo este pueblo. A partir de este día, Josué, yo voy a comenzar a hacer milagros como los hice en la época de Moisés. Los voy a hacer contigo. Así es que conduce a este pueblo, llévalo a la tierra que yo les voy a entregar, tomen posesión de ella. Josué, cuando escuchó estas palabras, se animó en su corazón. Él creyó en las promesas de Dios y comenzó el camino para entrar a la tierra. Ya estaban en las puertas, pero para entrar a la tierra primero tenían que cruzar un río, el río Jordán. Así es que Josué le dijo a la gente, vamos a cruzar ese río. Dios prometió que iba a ser un milagro. Dios dijo que íbamos a cruzar ese río caminando en seco. No sé qué cara hicieron los hermanos cuando escucharon eso, porque resulta que precisamente en esa época del año en donde ellos iban a cruzar, era cuando el río crecía más. Incluso el río se desbordaba. Esa precisa época del año en donde ellos iban a pasar en seco, era cuando el río se crecía más. ¿Qué quiere decir esto? Que las circunstancias adversas, o sea, las circunstancias contrarias, van a poner a prueba la determinación de nuestra fe, hermano. Esas circunstancias. Si tú no tienes obstáculos para tu fe, entonces ¿para qué necesitas la fe?
Si todo está fácil, si todo está sencillo, si no hay nada contra lo cual batallar o no hay un impedimento, entonces ¿para qué necesitamos la fe? Las circunstancias adversas van a poner a prueba si de verdad tú tienes fe. Mira, la mujer del flujo de sangre tuvo que batallar también con sus propios obstáculos. Esos obstáculos iban a probar si de veras ella tenía fe o no. ¿Cuáles eran los obstáculos? Había una multitud, un gentío queriendo tocar a Jesús, queriendo obtener algo de él. Si tú lees el contexto de la historia, Jesús viene de haber hecho un milagro portentoso y va en camino a la casa de un hombre que su hija se le está muriendo. Toda la gente quiere tocar al Señor y lo aprietan en medio de esa multitud. Haga de cuenta que era las 2 de la tarde en la estación del metro Pino Suárez, allá en México, y va el Señor en medio de todo eso. Piense por un momento en esto. Si usted ha estado en las horas pico, allá en la estación Pino Suárez del metro en la Ciudad de México, se dará cuenta o se dará una idea más o menos de cómo estaba la cosa. Haga de cuenta que era el metro, a esas horas en esa estación. Y hay una multitud, y esta mujer, acuérdate, ella está enferma. Ella está batallando en su propio interior, en su propio espíritu, porque puede ser que se note su problema en medio de la multitud, entre los apretones y entre todo. Y si a ella la descubrieran en esa condición, ella iba a ser desde ser avergonzada, ser exhibida o ser apedreada, porque el contacto de ella con otras personas iba a contaminarlos. Ahora, si tocaba un rabí, a un maestro como Jesús, era peor la cosa. Entonces, esta mujer está tratando de alcanzar al Señor ante una serie de obstáculos, de impedimentos. Mucha gente, dice la Biblia, que ella viene por detrás, dice, aunque sea, tal vez no me presento delante de él, pero si tan solo llego a tocarlo, a tocar su ropa, yo sé que voy a ser sana. La mujer vio obstáculos, como el pueblo de Israel, cuando va a entrar a la tierra y ve un río crecido. Y Josué les dice, crucen el río. ¿Cómo que crucemos el río si se está desbordando? Está crecido. Mira, así como las circunstancias adversas van a probar la determinación de nuestra fe, esas mismas circunstancias adversas van a ser usadas por Dios para manifestar su poder, para que no nos quede duda de que Él fue el que intervino. ¿A qué me refiero? Si el pueblo de Israel se le hubiera dicho que atravesara el río en una época de estiaje, o sea, en una época de sequía, donde no llueve, no habría dificultad. ¿Dónde estaría lo extraordinario? Tal vez se iban a mojar un poco, pero iban a cruzar sin que hubiera nada de extraordinario en eso. Pero Dios les dijo, crucen el río en la época en que el río crecía. A veces Dios, hermano, va a dejar que estemos pasando por cosas difíciles. Y te va a decir, avanza, sigue caminando. Cruza el río. Señor, pero está muy crecido. Por eso, cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona, dice Dios. Cuando tú eres débil, cuando en tus propias fuerzas tú no puedes hacerlo, es cuando mi poder se perfecciona. El pueblo de Israel vio un río crecido y solo escucharon la voz, crucen el río. Y ahí es donde entra en acción la fe, con obras. Porque una fe que no tiene obras es una fe muerta. Es una fe que solo se dice de dientes para afuera, pero que no es real. El pueblo comenzó a caminar, y cuando el pueblo comenzó a caminar, Dios cumplió su parte del trato. Josué capítulo 5, versículos 14 al 17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Josué capítulo
Perdón, es Josué capítulo 4, versículos del 14 al 17. Ok, gloria a Cristo. Josué capítulo 3, ahora sí, ¿quién da menos? Josué 3, 14 al 17. Mire lo que hizo Dios en ese día. Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cuándo fue que Dios abrió las aguas? Cuando ellos comenzaron a caminar. De hecho, los primeros hombres que dieron los pasos, dice que sus pies se mojaron. Sus pies se mojaron. Pero cuando ellos dieron los pasos de fe, el río se abrió. Nuestra fe, hermano, va a ser probada para ver si de verdad es una fe genuina. La fe genuina afirma sus pasos, sigue caminando aun cuando las circunstancias no sean las más favorables. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Cuando parece que no está bien todo, pero el cristiano, la cristiana, en esa promesa de Dios, hace lo que tiene que hacer, recibe el milagro. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Decía nuestra hermana Pati hace un momento, el viernes, yo ya llevaba días, 2 semanas enferma y supe que había servicio de oración y dije, quiero ir. Y Dios hizo un milagro. ¿Por qué? Ella dio pasos cuando no todo era propicio. ¿Qué de extraordinario tiene dar pasos cuando todo está sencillo? Cualquiera lo hace. Hasta un incrédulo lo hace. Hasta un ateo lo hace. ¿Qué tiene de extraordinario? Pero cuando las cosas se ven difíciles, cuando el río Jordán está crecido, o cuando hay una multitud que nos impide llegar a Jesús, eso es fe. Hay personas que piensan que Dios hará un milagro a favor de ellas porque tienen una gran necesidad. Dicen, yo tengo necesidad. Estoy enfermo, o no tengo trabajo, o no veo ese milagro de Dios en mi vida. Tengo una gran necesidad. Y hay gente que piensa que Dios se mueve en la necesidad. Pero te voy a decir algo. La necesidad no llama la atención de Dios, y la necesidad tampoco atrae los milagros. ¿Sabes qué es lo que llama la atención de Dios? La fe. Yo decía hace un momento, una gran necesidad demanda una gran fe. Entonces no es la necesidad la que atrae milagros, es la fe. Jesús dijo que en el tiempo de Elías había una gran hambre sobre la tierra. Dice, llevaba 3 años y medio sin llover y hubo una gran hambre. Dice, y había muchas viudas con necesidad, pero a ninguna de ellas les fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y esa mujer de la que Jesús habla no era la única que tenía una gran necesidad. Había muchas viudas. Jesús dice, había muchas viudas en los tiempos de Elías. Gente con necesidad auténtica, genuina. Pero esta mujer de Sarepta de Sidón no solo tenía una gran necesidad, ella tenía una gran fe.
Cuando Elías llegó con ella y la retó su fe, dame de comer. Y ella vio en sus manos solo un puño de aceite, de harina y un chorrito de aceite. Su fe fue retada en ese momento. Pero ella puso su fe en acción cuando las cosas no parecían ir bien. ¿Qué sucedió? Dios obró un milagro a favor de esa mujer. Y durante todo el tiempo que duró la crisis económica, esta mujer fue sustentada. No era la única con necesidad, pero era una mujer que no nada más tenía necesidad, tenía fe. Hay algo que debemos entender de la fe, mi hermano. La fe no es algo pasivo. La fe es audaz, la fe es determinada, la fe se atreve a hacer cosas que pueden parecer una locura. Mira, la fe emprende el camino. Si Dios le dice avanza para tal punto, la fe comienza a caminar y sigue caminando, aun cuando parece que todos los caminos se le cierran. La fe sigue caminando. Para que esa mujer del flujo de sangre tocara a Jesús, ella batalló con muchos obstáculos. A veces Dios reta nuestra fe y dice, yo puedo hacer esto en tu vida. Solamente da el paso, solamente cree, no nada más digas que crees, haz lo que dices que crees. Y damos un paso, y a veces damos el segundo, pero nos detenemos. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando vemos que el río Jordán ha crecido. Y dices, no, es que eso está difícil, Señor. ¿Cómo voy a pasar ese río? Pasa, yo lo voy a abrir. No, Señor, está muy grande, está muy crecido. Nos detenemos cuando vemos que en las manos solo tenemos un puño de harina y un poquito de aceite. No, ¿cómo voy a dar? Da, yo te voy a proveer. No, Señor, es que si no, después yo con qué me quedo. Nos detenemos cuando vemos una multitud que nos cierra el paso y ya no queremos seguir caminando y nos detenemos y no obtenemos el milagro. ¿Por qué razón nos detenemos? Básicamente por temor, por miedo. Nos da miedo hacer el ridículo, nos da miedo fracasar, nos da miedo perder, nos da miedo de que no sea real lo que Dios dice y nos detenemos. Mira, la mujer del flujo de sangre se arriesgó, porque dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Y esta mujer se arriesgó. Ella pudo haber sido, en el mejor de los casos, avergonzada delante de toda la gente cuando vieran su ropa entre los apretujones manchada o la apedrearan ahí por andar contaminando todo lo que estaba tocando a su paso. La mujer se arriesgó, ella tocó a Dios y dice que cuando ella tocó a Jesús, dice, en el instante ella quedó sanada. Lo que los médicos no habían podido curar, un solo toque de Dios consiguió para su vida. Pero ella tuvo que arriesgar. Así es la fe, hermano. La fe verdadera es una fe arriesgada, una fe que avanza, aunque parece que todos los caminos se le cierran. La fe sigue caminando. Y quiero hablar, por último, de fe agresiva. Miren, la primera década a mí me gustaba ver el fútbol. Y digo me gustaba porque ya desde que se retiró Romario, ya el fútbol ya no es fútbol. En la primera década del milenio, aquí en México había un solo equipo que era el mero petatero de todos los equipos de la liga profesional, el Toluca. El Toluca era un equipo que pasó de ser un oscuro equipo de provincia que nadie conocía más que en su pueblo, pasó a convertirse en uno de los máximos ganadores de campeonatos en toda la historia del fútbol mexicano. Pero había algo que hacía especial a este equipo, que era su vocación ofensiva. Mira, el Toluca de principios del año 2000 era un equipo
que arrasaba. Era un equipo goleador, pero tremendo. Ese equipo con jugadores como Cardoso, como Stay, como Sánchez. Mira, iban, siempre para el frente, siempre para el frente. Ya les habían metido 3, 4, 5 goles al rival, pero ellos seguían. No era que metían un golecito y se encerraban a defender su marcador. No solo jugaban así en la fase regular del torneo. En las fases finales, en la liguilla, el Toluca era un equipo muy agresivo, muy ofensivo, y comenzaron a acostumbrarnos a ver marcadores muy abultados. Por ejemplo, en el torneo de verano del año 2000, el Toluca masacró al Puebla 7-0 en cuartos de final. Ahora, perdóname, hermano, si tú le vas al Puebla y estoy abriendo viejas heridas, yo la verdad ni le voy al Toluca. Yo no le voy al Toluca. Pero lo que quiero ilustrarte es que la fe que obtiene los milagros tiene una vocación así. No es medrosa, no es miedosa, no se encierra en su cancha. Es una fe que constantemente va para adelante. Es una fe que trata de obtener la recompensa. No es una fe que se encierra. Mira, una fe que juega a la defensiva, que juega a lo seguro, que cruza el río nomás cuando está bajito, o que da cuando tiene mucho, o que toca a Dios o intenta tocar a Dios cuando el camino está despejado. Te digo algo, no va a ser una fe que vea muchos milagros. ¿Por qué? Porque su vocación es defensiva. Una fe auténtica va a seguir yendo para adelante. Ya vi un milagro de Dios, pero me falta ver a otro. Una fe así va a seguir tocando, va a seguir llamando, va a seguir pidiendo, va a seguir insistiendo. No se conforme. Bueno, pues ya no me duele tanto como antes. Gloria a Dios, así está bien. No, una fe como la del Toluca. Y mire, qué ilustración tengo que agarrar. Por el Toluca son los Diablos Rojos. Pero nomás un equipo, una fe así dice, bueno, si el Señor ya me quitó el dolor, pero ahora voy a ir con esto. Si el Señor ya sanó a mi papá, ahora voy para que lo salve. Si el Señor ya salvó a mi hermano, ahora voy por su familia. Si el Señor ya nos permitió estar en este lugar, ahora vamos a clamar para que este lugar se llene con multitud de almas. Gloria a Dios. Esa es una fe ofensiva, que no dice, bueno, pues, poquito, ¿verdad? Un golecito, ya, vamos a encerrarnos a defender nuestro marcador. La mujer del flujo de sangre, hermano, estaba obstinada, determinada. Mira, ya había sufrido tanto la pobre. Ya se había acabado todo su dinero. Así es que ella se empecinó, tengo que tocar al Señor. Si lo toco, si tan solo lo toco, voy a recibir mi sanidad. Nuestro texto de esta mañana dice que la fe se perfecciona por las obras. Y de Abraham, la Escritura dice que él creyó, ¿verdad? Nuestro texto de esta mañana dice, nuestro padre Abraham creyó, le creyó a Dios. Pero dice que la fe de Abraham se perfeccionó el día en el que la puso en acción. El día en que Dios le dijo, ofréceme a tu hijo Isaac, dámelo. Ese día la fe de Abraham fue perfeccionada. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe solo va a madurar cuando la pongas a trabajar, hermano. Ahí es cuando va a madurar. No cuando dices, sí, yo creo en Dios, yo creo en los milagros, yo creo en lo que Dios va a hacer. Esto está muy bien. La mujer decía eso, si tocaren solamente su manto seré salva. Y esa es una fe que se declara con palabras. Y está bien, declara las promesas de Dios con palabras, háblalas, pero acompáñalas con obras, acompáñalas con acciones. Cuando el millonario americano de la historia que te conté al principio vio al equilibrista cruzar con los ojos vendados y empujando una carretilla, dijo, wow, claro que creo que puedes hacerlo. Sí, el equilibrista le dijo, ¿tú crees que puedo hacerlo? Claro, te acabo de ver. Bueno, si tú de veras crees que puedo hacerlo, súbete a la carretilla. Confía, puedo hacerlo, ¿verdad? No te voy a tirar, no nos vamos a caer, súbete. Ahí es otra historia, hermano.
La mujer dijo, yo creo que si tan solo toco su manto voy a quedar sanada. Y puso su fe en acción. Y el resto de la historia, hermano, ya la conocemos. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana. No sé si es mejor o peor o más grave o más fácil que la mujer del flujo de sangre. Lo único que sé es que Dios sigue siendo todopoderoso. Yo no sé si tal vez tú todavía tienes ciertas cosas con las cuales puedes contar o solamente te queda Dios como recurso. Aunque tengas más recursos, ponlo el primero. Yo te puedo decir que Dios sigue obrando maravillas a favor de su pueblo. En Hebreos capítulo 11, ya estamos a punto de cerrar. En Hebreos capítulo 11 se lee esto. Hebreos 11 versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que si tú te quieres acercar a Dios y tocarlo, como lo hizo esta mujer, más te vale, mi hermano, que creas que Él es real, que Él es todopoderoso, que Él es bueno, que Él sigue haciendo milagros, que Él tiene una solución para tu problema. ¿Por qué nos perdemos de ver milagros? ¿Porque a Dios ya se le acabó el poder? ¿Porque Dios no quiere hacerlo? ¿Por qué? Básicamente por falta de fe. Yo te decía hace un momento, la fe no solo es la que se confiesa con palabras, eso es parte de la fe. La fe es la que a esas palabras le siguen las acciones. Tal vez sientas en este momento y digas, oh, yo no tengo la fe suficiente, hermano. Te voy a decir algo. Aunque tu fe sea del tamaño del grano de mostaza, así chiquitita, puedes hacer que una montaña se mueva. No necesitas tener una gran cantidad de fe. Ninguno de los que estamos aquí puede decir yo no tengo nada de fe, porque la Biblia dice que todos tenemos una cierta medida de fe, una cierta dosis. Hay algo, una dosis de fe. Y el consejo es este. Ya sea que tengas una fe muy grande o una fe muy chiquita, ponla a trabajar. Ponla en acción. Si Dios te dijo que Él va a hacer algo para ti, si Dios dijo que va a salvar a tu familia, si Dios dijo que va a salvar a tu matrimonio, si Dios dijo que va a sanar tu enfermedad, si Dios dijo que va a prosperar tu ministerio, tú sigue dando palabras y no solo palabras, sigue haciendo acciones que acompañen a esas palabras. Ponlas por obra. Es que el río está crecido. Sigue caminando, tal vez los pies se te van a mojar, pero Dios va a cumplir su parte del trato. Es que solo tengo un poco de harina y un poco de aceite, dalo, porque Dios dijo que te va a proveer. Es que hay muchos obstáculos para mi milagro, sigue caminando y toca por lo menos su manto y el milagro va a ocurrir. Pero tú necesitas poner tu fe en acción. Esa es la única fe genuina, la que se pone en acción. Y esa es la fe que recibe los milagros. Vamos a darle un aplauso a nuestro Rey. Te adoro. Precioso Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros